Bueno, vamos a hablar un poco sobre el manejo del dolor. Básicamente, los fármacos que tenemos nosotros para tratar el dolor y comentar las otras opciones que existen que no dependen de nosotros, ¿vale? El dolor es la causa más frecuente de consulta médica en todos los servicios, sea atención primaria o urgencia, que es lo que más nos afecta a nosotros. ¿Vale? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable que asocia un daño tisular, ya sea real o potencial, que el paciente lo describe como un daño. Siempre es subjetivo y no lo podemos cuantificar. Eh, Cumple una función biológica que es protegernos de alguna lesión o algún daño que se haya producido en el organismo, pero también es una emoción, es un sentimiento de la persona. ¿Vale? Para clasificarlo tenemos según la duración, puede ser agudo o crónico, según la etiopatogenia, nociceptivo, que puede ser somático o visceral, neuropático, ya sea dependiente del sistema nervioso periférico, del central, y el psicógeno y el mixto, que es alguna mezcla de los otros. En el crónico, que no lo he dicho, tienen que ser al menos tres meses de dolor, ¿vale? Y según el curso, pues continuo o episódico. Bueno, aquí lo explico mejor. Según su duración, agudo son días o semanas y es una respuesta fisiológica a la cual vamos a tener una reparación en el momento, ¿vale? El crónico tiene que estar presente durante al menos 3 meses, ya sea de forma continua o intermitente, pero que suele ser más de 5 días por semana. Y no siempre responde a una causa fisiopatológica, como si era agudo. Este crónico lo dividimos en oncológico o no oncológico. Según la etiopatogenia, el nociceptivo está traducido, es una traducción fisiológica de un estímulo mecánico, térmico o químico, ¿vale? Siempre que el sistema nervioso esté intacto. Somático es el que viene de la piel, los músculos y los huesos, que empeora con los movimientos y mejora con el reposo y está bien localizado. Y el visceral, pues, como su propio nombre indica, de las vísceras o los órganos, ¿vale? Que varía de intensidad según el movimiento, puede ser lancinante, opresivo, cortante y no suele estar bien localizado. El neuropático está derivado de una actividad anormal del sistema neuronal, así como el otro sí tenía que estar conservado el sistema nervioso, este está alterado, ¿vale? Es más difícil de que el paciente lo describa y puede acompañarse de síntomas negativos o positivos, que son la de parestesia, hipoestesia. Entonces, del sistema nervioso periférico está relacionada con las enfermedades de los nervios periféricos y tienen la distribución neuroanatómica. Central, ya sea por lesiones o enfermedades del sistema nervioso central a nivel medular o cerebral. Y eso afecta a regiones más extensas, no tan localizadas. Y la desaferentización es una lesión del sistema nervioso periférico o central que puede originar un dolor persistente que no se soluciona con las terapias convencionales, son los que suelen precisar de unidades del dolor. El psicógeno no se identifica una causa natural orgánica del mismo y asocia síntomas psiquiátricos, que es resistente a los tratamientos no psiquiátricos. Y el mixto, pues combinan los demás. Según el curso, tenemos continuo que está presente a lo largo del día, aunque puede tener variaciones en su intensidad, y el episódico que suele ser un dolor basal que está controlado y aparece en picos de dolor. Vale, para el diagnóstico es imprescindible identificar las características y el tipo de dolor para enfocar un tratamiento en base a ello. Para esto es necesaria una anamnesis exhaustiva, saber bien desde cuándo, bueno, ahora os pongo una serie de preguntas. Una exploración física y las pruebas que hayamos solicitado o que veamos necesarias según lo que nos cuente el paciente. Estas son las preguntas que deberíamos hacer en una anamnesis asociados, si hay historia familiar de dolor crónico,
cualquier historia laboral o familiar que esté influyendo en este tipo de dolor. Vale. Entonces, también para valorarlo, tenemos la escala categórica verbal, que suele ser ausente, leve, moderado, intenso o insoportable. La escala numérica verbal, que es la que solemos utilizar siempre, del 0 al 10. Y la que en realidad es la EVA, escala visual analógica, sobre una regla que salen las caritas dibujadas, que el paciente nos diga qué tipo de dolor. Y existen dos cuestionarios, que aquí los tenemos, el McGrill y el DN4, ¿vale? Para, pues, lo mismo, clasificar el tipo de dolor, si es lancinante, quemante, todas esas cosas vienen aquí recogidas, ¿vale? Entonces, para el tratamiento, los principios básicos, como siempre se dice, tratar el dolor, minusvalorar al paciente ni su dolor, individualizarlo, cada paciente es diferente, intentar siempre utilizar la vía oral al principio. Bueno, todo. Entonces, tenemos la escalera y o ascensor analgésico, ¿vale? Generalmente para la primera fila son la EVA, ¿vale? O la verbal, la numérica, que diga. Y empezamos siempre con analgésicos no opioides para los dolores leves. Luego podemos asociar los opioides menores, no débiles, menores, para cuando ya es moderado, opioides mayores y en las unidades del dolor. Siempre tenemos los coadyuvantes que se pueden utilizar en cualquier escalón, ¿vale? Y lo del ascensor es porque no siempre hay que empezar por analgésicos no opioides, luego los opioides menores. Según el tipo del dolor, para eso los cuestionarios y las preguntas que le hemos hecho al paciente, podemos empezar a lo mejor directamente por el segundo escalón. Es que se me ha cortado, perdón. La raya de medio no existe. Por el segundo escalón y empezar directamente con opioides menores, ¿vale? Entonces, los no opioides, pues son todos similares de eficacia y efectos secundarios. Suelen ser antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos, ¿vale? Estos sí tienen techo analgésico. Y como hemos dicho antes, están más indicados para el dolor nociceptivo, leve, moderado y generalmente con un componente inflamatorio. Entonces tenemos el paracetamol, el metamizol, los AIDES, los inhibidores de la COX-2 y los tópicos, ¿vale? Todos estos los conocemos perfectamente. El paracetamol no es antiinflamatorio, no es tóxico gastrointestinalmente. El metamizol es antipirético y analgésico y un poco antiinflamatorio, pero produce granulocitosis. Bueno, los conocemos de sobra. Estas serían los nombres de cada uno, las dosis por las que podemos empezar y la dosis máxima diaria y su vía de administración, ¿vale? Los tipos que existen. En cuanto a los opioides y los derivados, se emplean para el dolor nociceptivo y el neuropático menos frecuentemente. Intervienen en la modulación de los impulsos. Siempre se suelen utilizar en el dolor moderado grave y no se pueden asociar a otros opioides. Estos generan tolerancia, adicción y dependencia, ¿vale? Estos son los efectos adversos, sobre todo náuseas y vómitos, que son muy frecuentes al inicio. Hay que avisar siempre a los pacientes del fármaco, sino que es normal y que suele pasar siempre se asocia a una fármaco más resistente. Por ejemplo, o sea, dosis de para evitar el estreñimiento. La somnolencia, la sequedad de boca y los más importantes son la depresión respiratoria y la neurotoxicidad, ¿vale? Son muy graves, pero poco frecuentes, gracias a Dios. La naloxona, por ejemplo, el tratamiento de la depresión respiratoria sería la naloxona para el momento actual, y luego rotación de opioides o variación. Y la neurotoxicidad pues empieza con síntomas neurológicos, alteraciones cognitivas, confusión, alucinaciones, lo mismo el tratamiento de hidratación y posteriormente o disminución de la dosis si necesitamos controlar el dolor, que probablemente sí, o
junto con rotación del fármaco, ¿vale? Los opioides menores también tienen efecto analgésico y son la codeína, dihidrocodeína y tramadol. La codeína tiene una potencia media, es un antitussígeno y antidiarreico. Tiene menor efecto sobre el sistema nervioso central y últimamente se utiliza menos, en teoría, porque hay hay fármacos mejores que él. El tramadol es el mejor opioide para el dolor neuropático, que no produce depresión del sistema nervioso central ni dependencia. Lo que pasa es que no se puede asociar a los ISRS porque producen el síndrome de serotoninérgico, ¿vale? También tenemos la dosis inicial, la dosis máxima diaria y las vías que existen para administrar. Los opioides mayores se utilizan en el dolor intenso nociceptivo, oncológico, no oncológico o en el dolor neuropático poniéndolos en dosis altas. No se pueden combinar tampoco con opioides menores y estos son los únicos que no tienen texto analgésico. Tenemos la morfina, que es el gold estándar, que se utiliza para el dolor es menos potente que la morfina, pero es más rápida y su duración también es menor, que en ocasiones nos conviene también que dure menos que la morfina. Se utiliza para el dolor muy agudo y tener en cuenta que su metabolito tiene el doble de acción sobre el sistema nervioso central, ¿vale? El fentanilo sirve tanto para analgesia como para sedación, por eso se utiliza en la analgesia intraoperatoria para el dolor crónico y el irruptivo. Y la oxicodona tiene importante potencia analgésica y alta biodisponibilidad oral. Vale, la buprenorfina también se utiliza para el dolor moderado intenso. Las dosis bajas tienen una mejor relación dosis-eficacia y las dosis elevadas tienen un efecto limitado. Este sería como el que sí tendría más techo analgésico dentro de los mayores que no tienen. ¿Vale? Y lo que sí que produce menos depresión respiratoria, pero también responde menos a la naloxona, que sería el antídoto. La metadona tiene una potencia un poco mayor que la morfina, con mayor duración, y se utiliza sobre todo por el poco efecto euforizante que tiene en la desintoxicación y en el mantenimiento de los usuarios de droga. Siempre cuando se utiliza para el dolor, se suele utilizar por expertos, tipo unidades del dolor. Y el tapentadol tiene una acción dual y lo usamos sobre todo para el dolor nociceptivo y el neuropático. Tiene menos efectos adversos y es mejor tolerado. No se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática y en insuficiencia renal y tampoco se puede asociar a los inhibidores de la COX-2 ni a los ISRS. O sea, es bueno por un lado porque no interacciona con otros muchos fármacos, pero con estos dos grupos. Vale, los coadyuvantes son los fármacos que utilizamos para tratar los síntomas que acompañan al dolor, ya sea insomnio, ansiedad o depresión, que generalmente en los dolores crónicos van a ir siempre acompañados. ¿Vale? Y también reducen los efectos analgésicos los efectos adversos de los otros analgésicos. Y se utilizan como primera línea en el dolor neuropático. Entonces tenemos antidepresivos para cuando existe una depresión, que es muy prevalente en los pacientes que tienen dolor. Y existen los tricíclicos, que son los más utilizados, sobre todo en los dolores neuropáticos, y los ISRS. La duloxetina, en este caso, por ejemplo, de los ISRS, está básicamente indicada para la polineuropatía diabética y responden bastante bien. En cuanto a los antiepilépticos, se utilizan también para el dolor neuropático y son los clásicos y los nuevos. Los clásicos serían la carbamazepina, que se indica para la neuralgia del trigémino, y los nuevos el resto, ¿vale? La oscarbazepina es un derivado de la carbazepina, por eso también se emplea para la neuralgia del trigémino. Los corticoides se emplean por su potente efecto antiinflamatorio, como todos sabemos, sobre todo para situaciones de metástasis óseas, compresión medular o nerviosa, obstrucción intestinal, etc. Lo bueno que tienen es
bueno, dependiendo de la persona, que aumentan el apetito y la sensación de bienestar y tienen además acción antiemética. El más usado es la desametasona, que todos sabemos que los pacientes paliativos siempre tienen pauta de desametasona. Los neuroelépticos para el dolor neuropático, la agitación, el delirium y los síntomas psicóticos. Tenemos aloperidol, levopromacina y clorpromacina. La benzodiazepina y los miorelajantes suelen utilizarse únicamente para tratamientos breves o muy cortos, asociados sobre todo a insomnio y ansiedad por la dependencia que generan. Los anestésicos locales producen un bloqueo reversible de los canales del sodio, con lo que impiden la transmisión del impulso nervioso hacia los centros superiores. Por eso se utilizan en forma de parches para tratar el dolor. Después tenemos la capsaicina, que ya no tanto, era muy empleada para el dolor moderado grave, sobre todo en la neuropatía diabética, que no ha respondido a otros fármacos. Antes se utilizaba para muchas más otras indicaciones y ahora prácticamente solamente se indica para esta, la neuropatía diabética, que no responde a otros fármacos. Y luego la toxina botulínica, que eso no lo solemos poner nosotros, para el dolor nociceptivo o neuropático que sí está localizado. Las técnicas coadyuvantes son las unidades del dolor, que es una unidad multidisciplinar en teoría, llevada por anestesistas, neurólogos, psicólogos, rehabilitadores y fisioterapeutas. Siempre suelen tener un tratamiento multimodal con diferentes técnicas intervencionistas asociados a los analgésicos vía oral o subcutáneos.